Sorry, so Philippians 4. Philippians 4, yeah. Filipenses 4, de los versículos, hoy estaremos leyendo los versículos 10 al 14. Philippians 4, verses 10 through 14. ¿Y me oyen atrás los hermanos? Amén. ¿Se oye claro? Ok, perfecto. Filipenses 4 del 10 al 14. Philippians 4 verses 10 through 14. Mas en gran manera me regocijé en el Señor de que ya al fin ha florecido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé tener escasez y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para hartura como para hambre, para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis al comunicar conmigo en mi aflicción. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Una vez más, Señor, usa, Padre, este mensaje para trabajar en nuestros corazones. Señor, que tu Espíritu pueda trabajar lo que nos enseña tu palabra, obrarlo en nuestras vidas, transformarnos, Señor. Especialmente, Señor, lo que nos dice esta misma epístola que hemos leído, que tengamos esa actitud de Cristo, Señor, que podamos ser como Él, tener esa actitud de humildad que Él, Señor, exhibió cuando Él se encarnó, Señor, tomando forma de siervo y, Señor, obedeciendo hasta la muerte en la cruz, Señor. Danos a nosotros, Señor, esa misma actitud, Señor, ese mismo carácter. Padre, y si en algo, Señor, estamos flaqueando, Señor, ayúdanos. Amén. Que haya la disposición en nosotros, Padre, de poder ser, Señor, personas, hijos tuyos, Señor, que vivamos de una manera que te glorifique. Señor, esta epístola nos ha enseñado mucho. Y sabemos, Señor, que lo que resta de ella todavía tiene mucho más que decirnos. Amén. Te damos gracias y te pedimos estas cosas en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. No se oye en YouTube. Se oye muy bajito. Bueno, pues si Ahora sí. Sí, Joel dice que ahora sí. se oye. No, porque si no se oye, pues lo podemos bajar del Facebook al YouTube eventualmente. Se oye muy bajito en... Ok, pues tiene que haber alguna... Lo que podemos hacer es que lo bajamos en breve, cuando terminemos, sí. Vamos a parar el YouTube y ahí dejarlo por Facebook. Y los hermanos de YouTube nos disculpan. Ya por Facebook vamos a hacer la descarga para pasarlo a YouTube. Mientras tanto, hermano, vamos a seguir aquí. Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 14. Y hemos visto, hermanos, en cuanto a lo que tocamos la semana pasada, hermanos, una exhortación, un consejo que Pablo dio en cuanto a nuestra conducta, hermanos, que esa conducta es influenciada por nuestro pensamiento. So last time we saw how Paul is giving an exhortation and advice in order to correct our conduct. And our conduct is influenced by our thoughts. Y por eso vimos que el apóstol Pablo
nos exhorta a que todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad, ¿verdad? Que esto sea, hermanos, nuestro pensamiento, porque nuestros pensamientos tienen efecto sobre nuestra conducta. De hecho, determinan nuestra conducta. We saw how Paul was saying, finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. And the reason Paul is saying this, or one of the reasons, is because our thoughts determine our behavior. And so be careful what you fill your head with. If you fill your mind with bad things, it's going to determine your behavior. If you fill your mind with good things, it's going to determine your behavior. Tengamos cuidado, hermanos, con lo que ponemos en nuestros pensamientos, en nuestra mente. Si ponemos cosas malas, esas cosas malas van a influenciar nuestra conducta. Si ponemos cosas buenas, esas cosas buenas van a influenciar nuestra conducta. Y hoy, hermanos, vamos a tocar otro tema dentro de esta epístola, aunque no es un tema muy separado de el principio principal que vemos aquí, que es el de el gozo, el regocijo. So we're going to touch on another subject today, but it's not too far off from the main principle that we see here of joy and rejoicing. Y es el contentamiento. We're going to talk about contentment. Cuando Dios sacó a los israelitas de la tierra de Egipto, no se tomó mucho tiempo, hermanos, para ver lo quejumbrosos que eran los israelitas. When God took he delivered the Israelites out of the land of Egypt, it didn't take much time to see how complaining the Israelites were. They were, I think they were very similar to our society today. I think they were living in the snowflake society or the crystal society or something like that. Everything bothered them. Hoy en día tenemos una sociedad, hermanos, que se le llama la sociedad de cristal, o como se le dice en inglés, la snowflake, que de nada se ofenden, parecido a los israelitas, hermanos. Salen de una tierra, hermanos, a la que no pertenecían y vivían bajo esclavitud para ir en libertad y vivir en una tierra propia que les sería dada. Fueron protegidos y alimentados, hermanos, por el camino, y aún así nunca estaban satisfechos. So the Israelites come out of Egypt, a land that was not their land. They were living in that land as slaves, and so they come out of there to go in freedom and live in their own land, a land that would be given to them. And throughout, they would be protected and fed all the way. And despite that, they were never satisfied. ¿Te puede decir, hermanos, que los israelitas eran personas llenas de contentamiento? Can we say that the Israelites were people with contentment? No tenían contentamiento, hermanos. ¿Y qué es el contentamiento? Es un estado de alegría y satisfacción. So what is contentment? There's something that they didn't have. Contentment is a state of happiness and satisfaction. Ahora, yo creo que entendamos, hermanos, que en esta definición, alegría no es una excitación. So I want you to understand that the definition here
when it says that it's a state of happiness, happiness is not a state of excitement. That's not what it means. Acuérdese que la excitación es momentánea, es temporera. Excitement is temporary. It's a temporal situation, condition. It's not permanent. Es un estado, hermanos, de paz mental. It is a state of mental peace. Y fíjense, hermanos, que en esta época de Pablo, una de las dos filosofías más prominentes eran las de los epicúreos y los estoicos. During this time of Paul, two of the most prominent philosophies were those of the Epicureans and the Stoics. Los epicúreos buscaban su felicidad, hermanos, en evitar el dolor y el sufrimiento. Ellos buscaban el placer. En eso ellos veían, hermanos, la felicidad del hombre. En evitar el dolor y el placer. Los estoicos, hermanos, en cambio aceptaban el dolor y el sufrimiento como un destino inevitable. Pero ya eso viene siendo un tipo de fatalismo. Muy diferente a lo que nosotros creemos en cuanto a la predestinación. ¿Okay? Nosotros no somos fatalistas. Ellos eran fatalistas. Ellos decían que los dioses tenían el control y que no había nada que ellos pudieran hacer para cambiar la situación. Por lo tanto, la felicidad de ellos se iba a encontrar no en sus circunstancias, sino en ciertas virtudes, como el valor, la moralidad, la justicia, cosas como esas. En otras palabras, que ellos no se dejaran afectar emocionalmente. Estamos viendo, hermanos. Estas dos filosofías eran contrarias la una a la otra. Eran dos extremos. So the Epicureans, their philosophy was that happiness was achieved through pleasure. You had to reach pleasure. In other words, you had to avoid pain and suffering, and then you would be happy. By pleasure, it doesn't mean disordered pleasure. It's pleasure like you and I would love pleasure. You know, we delight in certain things. That's what they meant. But their main goal was to avoid pain and suffering. Now, the Stoics, their philosophy was that pain and suffering was inevitable. It was already determined by the gods. It was determinism. Not the same thing we believe, like predestination. Theirs was more of a fatalistic type of philosophy where everything is already marked down and there's nothing you can do about it. Okay? So their way of achieving happiness was to live according to certain virtues like morality, justice, bravery, courage. Those things would bring to them satisfaction. And pain and suffering were not supposed to affect their emotions because their happiness was based on their virtues, not on their emotions. Okay, those are two extremes. They're contrary to each other. Ninguna de esas dos es la que Pablo está hablando en esta epístola. Paul is not speaking of either of these in this epistle. Porque obviamente Pablo estaba sufriendo. No podemos negar que como humano, hermano, sentía dolor. Que como humano se entristecía cuando veía ciertas situaciones en la iglesia. Se enfurecía. Lo podemos ver a través de todas sus epístolas. So Paul was not an Epicurean. You know, he suffered also. He got angry at times. He became sorrowful at times. You can see it throughout his epistles. Pero tampoco era un estoico. He was neither a stoic. Como les acabo de mencionar, Pablo sufría muchas veces. El estoico decía que el sufrimiento no podía afectar tu condición, porque tu felicidad estaba basada en las virtudes. See, the Stoics said that your happiness was not affected by pain and suffering, but
by virtues. And Paul obviously suffered at times. He obviously had certain emotional states depending on the things that were going on. And it moved him, those states moved him to take action. Hermanos, la satisfacción de Pablo estaba en el hecho de que Dios es soberano. Paul's satisfaction, happiness, was based on the fact that God is sovereign. Pablo no estaba guiado por estas filosofías. Paul was not guided by these philosophies. Y por eso él puede decir en el versículo 10, mas en gran manera me regocijé en el Señor. That's why he can say in verse 10, but I rejoiced in the Lord greatly. Es en el Señor, hermano, que se puede tener este gozo. Ya hemos visto esto en sermones anteriores. So as we have seen in past sermons, this joy, you can only have it in the Lord. En las circunstancias en las que se encontraba Pablo, hermanos, encarcelado, el gozo de él estaba en el Señor. So in the circumstances that Paul was, in jail, in prison, his joy was in the Lord. Especialmente, hermano, cuando lo vemos a él ahí gozándose, dice grandemente, a pesar de que está en la prisión. So we see him rejoicing greatly, despite the fact that he was in prison. Y Pablo, hermanos, estamos viendo aquí en este versículo su agradecimiento por la ayuda que le enviaron los filipenses. So we can see here Paul is being grateful for the help that the Philippians sent him. Ahora, veamos este agradecimiento de Pablo. Let's look at this gratitude of Paul. Una persona, hermano, genuinamente agradecida aprecia tanto lo mucho como lo poco. A person who is truly grateful appreciates whether it's a lot or it's a little. He's appreciative. De hecho, hermanos, una persona agradecida no ve lo poco como poco, sino como suficiente. And actually, a grateful person does not see that which is little as little, but as sufficient. Y eso es lo que estamos viendo aquí en Pablo. That's what we're seeing here in Paul. Pablo estaba agradecido, hermanos, sin importar la cantidad. So Paul was grateful not because of how much. He was not interested in that. He was grateful for the fact that he was helped. Bueno, una persona agradecida aprecia un bocado de comida, hermano, sin reparación alguna. A grateful person appreciates a bite of food without repair, without any complaints. Una persona, hermanos, que tiene contentamiento, porque esto es lo que tenía Pablo, contentamiento. No critica el bocado de comida que se le dio. No se queja porque si está muy salada o muy sosa la comida. Porque si está fría o caliente, o que tiene mucha grasa. Persona que disfruta de contentamiento, hermanos, es agradecida con ese bocado de comida. Eso es un ejemplo que estoy dando. A person who is in contentment is grateful when they are given a bite to eat. And what's peculiar about their contentment is that they will be, and their gratitude is that they will not criticize the food. You know, you won't hear this person saying it's too salty or it's tasteless. It's too cold or it's too hot or it's got too much grease. Well, the person is grateful. Vamos, si usted es uno de estos que se queja de lo que se le regaló a usted, de una comida que se le haya regalado, hermanos, piénselo, ¿es usted agradecido y está viviendo en contentamiento?
Un ejemplo que estoy dando, hermano, de muchas cosas. Hermano, puede hacer algo por usted y puede parecer muy pequeño. Que no pase por nuestras mentes, Ave María, eso es lo único que puede hacer por mí. Hermano, viva en contentamiento. Sea agradecido. See, if you are the kind of person who complains about a bite of food that's given to you, maybe you don't have contentment. Maybe that's why you're not grateful, because you lack contentment. And I can give you another example. Somebody can do something for you and you might not think that it's enough. Maybe you're not in contentment. You need contentment in order to appreciate whatever is done for you. Pensémoslo, hermano, ¿qué merecemos nosotros? Dígame. Usted está obligado, hermanos, a pagar mi renta. No, ¿verdad? Pero si usted me da $100 para contribuir a pagarla, yo debo de estar agradecido. No me voy a poner a decir, Ave María, en vez de darme el resto de los 700 que faltan. ¿Usted cree que eso es ser agradecido, hermano? Si es que ese dinero yo no me lo gané, a usted le plació dármelo. So just think about this. If I were to give you, or you were to give me $100 to help me pay my rent, okay, do I deserve that? Did I work for it? No, you gave it to me, right? You wanted to give it to me. So what if instead of saying thank you, I say, is that all? Can't give me any more? Is that a grateful heart? No. It's not a grateful heart, right? No. First of all, you don't owe me anything, right? So I should be grateful for what you've given me. That I don't deserve, that I didn't earn. But if I have contentment, see, the way I would think is, wow, now I have $100 less to pay for my rent. Si un corazón lleno de contentamiento pensaría de esta manera, ahora son $100 menos que tengo que pagar a mi renta. Ese es el corazón lleno de contentamiento, de satisfacción, de alegría. That is the heart filled with contentment, with satisfaction, with happiness. Eso es lo que estamos viendo en el apóstol Pablo, hermanos. Estamos viendo eso, hermanos. El contentamiento le permite a la persona estar satisfecha en cualquier circunstancia. Contentment allows people to be happy or satisfied in any circumstance. El apóstol Pablo, estoy seguro que tenía en mente a Romanos 8:28, que todas las cosas obran juntamente para bien para todos los que aman a Dios. Todas las cosas buenas y malas obran juntamente para bien. Eso es un corazón lleno de contentamiento. I'm very sure that Paul had in mind Romans 8:28. All things work together for good to those who love the Lord. All things, good and bad, work together for good. That is the thinking of a content heart. You see that? The circumstances do not affect you. Kind of like the Stoics. But different than the Stoics, what's happening is that the Lord was the strength of Paul. The Lord was the source of his contentment. Sí, diferente a los estoicos, parecido pero diferente. La diferencia es que Pablo, la felicidad de Pablo se encontraba en el Señor. La fuente de su fuerza y de su felicidad es el Señor. Cuando nuestra perspectiva es igual que la de Pablo, hermanos, aprendemos a tener contentamiento. When our perspective is like Paul's, we learn how to have contentment. Podemos aprender a tener contentamiento. Fíjense, hermanos, que lo que los filipenses le enviaron a Pablo era una cantidad mínima. Lo suficiente para sus necesidades, como vemos en el versículo 17. Perdón, el versículo 16. Pues aún a Tesalónica me enviaste lo necesario
una y otra vez. Ellos le enviaban a Pablo lo necesario. O sea que eso era una cantidad mínima para cubrir necesidades. So when you look at verse 16, you will see that what the Philippians would send Paul was a minimal amount. Because he says here, for even in Thessalonica, you sent once and again unto my necessity. In other words, they were covering his necessities, a minimal amount of gifting that they were giving him. And he was happy with that. He was satisfied. Era una cantidad mínima, lo suficiente para las necesidades. Y como vimos anteriormente, hermanos, el ejemplo que le di, cuando usted le aporta a alguien $100 para su renta, hermanos, no paga toda la renta, pero es una buena ayuda. The example I gave, you give somebody $100 to help them with their rent. It doesn't pay it all, but it helps. It helps. Y esto que hicieron los filipenses, hermanos, además de que estamos hablando de contentamiento, nos enseña algo. So this action of the Philippians, even though we're talking about contentment, but this also teaches us something. Nos enseña, hermanos, que no se toma mucho de cada uno de nosotros para contribuir y colaborar para ayudarnos los unos a los otros. It also teaches us that it doesn't take much for us to contribute, collaborate, so that we can help each other. Cuando un hermano está en un aprieto y necesita ayuda de la que sea, hermanos, no se toma mucho para ayudarlo. When a brethren is in need, oppressed, or whatever it is that's affecting him, it doesn't take much to help them. No se toma mucho, hermanos. Cada granito de arena que aportamos forma parte del edificio. Every grain of sand that we give makes part of the building. El granito de arena que yo ponga, hermanos, quizás no es suficiente, pero juntamente con el de mi esposa, el de mis hijos, el de Ángel, el de cada uno de ustedes, ayuda al hermano que está pasando por aflicciones. See, maybe my grain of sand is not enough to help someone, but my grain of sand, along with my wife's, my children's, Angel, and each one of you, together are enough to help. Estamos viendo, hermanos, lo que nos enseña a los filipenses también, esa actitud, hermanos, de en lo que yo no puedo ayudar, aquel otro lo puede hacer. Y en lo que aquel otro no puede hacer, yo lo puedo hacer. You see how the Philippians are teaching us that in whatever way I cannot help, maybe you can help. And in whatever way you can't help, maybe I can help. Son enseñanzas, hermanos, que estamos aprendiendo de la epístola a los filipenses. El apóstol Pablo, hermanos, en momentos trabajaba para sostenerse durante su ministerio. Sabemos eso. Pero también hacía uso de ayuda financiera cuando se le enviaban. Estamos viendo, hermanos, el apóstol Pablo estaba contento si le daban ayuda o si tenía que trabajar por su sostén. So the apostle Paul at times had to work for his own support. But at times he made use of whatever money was sent to him. And he was content. He was content with working when he didn't receive anything. That's contentment. Eso es contentamiento, hermanos. Ahora quiero hacer una nota aquí, sin embargo. Pablo no andaba exigiendo, como hacen muchos ladrones, que se dicen ser apóstoles y siervos del Señor hoy en día. I want to make a note over here that Paul wasn't going around demanding as many thieves, crooks, who call themselves apostles and servants of the Lord do nowadays. Tengamos cuidado con eso, hermanos. Okay? Aunque las iglesias deben de proveer algún salario para sostener a sus pastores que sean siervos fieles, es obvio, hermano, que si los miembros de las iglesias se ven presionados y sacrificados para dar más de lo que pueden, entonces es hora de que estos llamados siervos del Señor ejerciten el contentamiento
y se conformen con lo poco que su iglesia local le puede dar, o que se vayan a trabajar para que él se sostenga a sí mismo y a su familia y también aporte a la iglesia. ¿No creen ustedes que eso debe de ser así, hermanos? Porque hay muchos pastores por ahí, hermanos, que eso es lo que hacen. Hacen que sus miembros, hermanos, los sostengan cuando no tienen de dónde. Mire, váyase a trabajar. Búsquese un trabajo aunque sea a tiempo parcial. El ministerio, hermano, nadie, jamás en la vida de la Biblia se prometió que el ministerio era un jardín de rosas. Que el ministerio iba a enriquecer a los pastores. Que el ministerio le iba a hacer la vida fácil a los pastores. Jamás lo dice la Biblia. Dice todo lo contrario. See, even though churches should provide some kind of salary to support their pastors, and I'm talking about faithful pastors, faithful to the Lord, faithful to the Word of God. Obviously, if the members of the church see themselves pressured and sacrificing, giving more than what they can, then it's time for these so-called pastors and apostles and whatever title they want to hold, it's time for them to either to start exercising contentment and be satisfied with whatever the church can give them, or it's time for them to go look for a job and support themselves and their families. And that way, they can also contribute to the church. Don't you think that's what we need to do? The Bible does not say that the pastor's life was going to be a walk in a rose garden. It never says that it was going to be easy or that it was going to make the pastor wealthy. It's all the contrary. All the contrary. Aquellos pastores que entran al ministerio creyendo que es meramente una profesión de la cual ellos van a generar un ingreso, hermanos, extravagante, están entrando al ministerio por la razón equivocada. Those pastors that go into ministry thinking that they're going to have a very attractive salary and things like that, they're coming into the ministry for the wrong reasons. Que sí hay iglesias que le pueden dar salarios atractivos a sus pastores, gloria a Dios por eso. Pero esa no es la idea de entrar al ministerio. There are churches that can give attractive salaries to their pastors, but that's not the idea of being a minister. Esa no es la idea. Y el apóstol Pablo es una persona ejemplar en esta área. Él no iba, hermanos, buscando enriquecerse. The apostle Paul is exemplary in this area. He didn't go around wanting to become wealthy. Él lo hacía por servir al Señor. Y el Señor le producía contentamiento. He did it for the Lord, and in exchange the Lord gave him contentment. Y el apóstol Pablo les dice a ellos, ahí en el versículo 10, el regocijo de Pablo era que ya al fin ha florecido vuestro cuidado de mí. So Paul's contentment was that I rejoice in the Lord greatly that now at the last your care of me has flourished again. Al parecer, hermanos, pasó algún tiempo durante el cual Pablo no había recibido alguna comunicación o ayuda de los filipenses. So apparently there was a time in which Paul had not received any communication or any help from the Philippians. Y esto, hermanos, sucede una que otra vez. And this happens once in a while. Hermanos, como seres humanos tenemos limitaciones. Estas limitaciones nos impiden o nos dificultan estar presentes cuando nos necesitan. Sometimes we have limitations. Limitations that sometimes either prevent us from or make it difficult for us to be present when necessary. Así que, hermanos, consideremos esto. Criticar a algún hermano por su incapacidad
de estar presente en un momento de necesidad, no dice nada bueno del crítico tampoco. So consider this: criticizing one of your brethren because of his incapacity to be present when he's needed does not say anything good about the critic either. ¿Por qué, hermano? Porque el crítico debe de ser más comprensible, ponerse en la situación por la que está pasando también el hermano que no puede estar presente. See, the critic has to first put himself in the shoes of that brother or sister who can't be present. Debe de decir algo como esto: el hermano no puede estar por circunstancias ajenas a su voluntad, pero en vez de criticar, yo puedo estar presente en lugar de mi hermano. Es una persona con contentamiento. See, the critic should be understanding. Instead of criticizing, should say, see, my brother or my sister can't be present because of matters out of his control. But you know what? Rather than criticizing him, I'm going to be present. I'm going to take his place. That's the heart of contentment. The heart of satisfaction. Hermanos, somos hermanos en Cristo. Nos ayudamos unos a otros. Cuando el hermano no está presente, sépase que también tiene sus limitaciones, sus circunstancias. Pero si usted puede estar presente, esté presente usted. Estoy seguro que ese hermano que quizás no pudo estar presente ahora, en otro momento lo va a hacer cuando usted no pueda. Amén. See, we have to understand each other. Sometimes you have limitations. They are out of your control. And if your brother or sister can't be present when most needed, understand that they might be going through something themselves. And maybe you can be present now for somebody, but at some point you might not be able to be present for whatever reason. But that brethren can be present in your place. That's what we're here for. Parece que estamos aquí, hermanos. Somos un cuerpo, miembros del mismo cuerpo. Lo que no puede hacer la mano, lo hace el corazón. Amén. Lo que no puede hacer el corazón, lo hacen los pies. See, we're members of the same body. What the hand can't do, the heart can do it. What the heart can't do, the feet can do it, and so forth. Y cada uno de nosotros tenemos una función distinta en el cuerpo de Cristo. Hermanos, si podemos pensar así, vamos a ser cristianos llenos de contentamiento. If we can think like that, we can be Christians filled with contentment. Y fíjense que el apóstol Pablo les dice que ellos habían florecido el cuidado de él, de lo cual también estabais solícitos, pero les faltaba la oportunidad, lo que acabo de decir. So he tells them, after he says that, I rejoice because your care for me has flourished again. He says that you were careful. You were in the disposition, but you lacked the opportunity. That's exactly what I just said. Los filipenses, hermanos, la Biblia no nos dice, no nos da detalles, pero por alguna razón los filipenses no pudieron, ya fuera por situación financiera, problema financiero, o quizás porque no tenían algún hermano que pudiera ir a donde estaba Pablo. Cualquiera que fuera la circunstancia, Pablo es comprensible. See, what you have to look at here is the Philippians. The Bible doesn't tell us, but they, for some reason, they could not help Paul for some time. Whether it was a financial problem, the Bible doesn't say. Maybe they didn't have the right person to send to Paul. We don't know what it was. But obviously, they were in a situation where they couldn't do what they wanted to do. Isn't that what I just said a little while ago? Eso fue lo que acabé de decir en algún momento, hermanos. Hay limitaciones. Una iglesia completa, hermanos, que por una razón u otra
no pudo estar con Pablo en esos momentos, hasta ese momento. See, a whole church, for one reason or another, could not be with Paul for some time until that moment. La actitud de Pablo, hermanos, la de reconocer que ustedes estaban en la disposición, pero no pudieron. Y yo aprecio eso. Contentamiento. El contentamiento produce comprensión. Contentment produces understanding. Paul was basically saying, I know you wanted to be here with me. I know you wanted to help me. But for some reason you couldn't. You see, that's contentment. That's the heart of a content man. Ese es el corazón de un hombre con contentamiento. Así que, hermanos, la ausencia de un hermano en momentos de necesidad puede implicar que el hermano está solícito, está dispuesto, pero no tiene la oportunidad. See, the absence of a brother or sister when you need them could imply that they are willing, they are in the disposition, but at the moment, they can't. They don't have the opportunity. So we have to be understanding. La falta de cuidado, hermanos, que hubo por un tiempo no era porque no querían. So that this lack of caring for Paul for a time is not because they didn't want. Pablo reconoció, hermanos, su disposición. Paul recognized their disposition. Pero también reconoció que le faltó la oportunidad. He also understood that the opportunity was lacking, whatever that was. Pablo no dudaba del carácter de sus hermanos. Paul was not doubting the character of his brethren. Tú y yo, hermanos, tenemos que aprender a respetar el carácter, admirar el carácter de cada uno de nuestros hermanos. You and I have to learn to admire, to respect the character of each of our brethren. Si usted es más fuerte que otro hermano y puede ayudarle con la mudanza a alguien, no se jacte porque usted lo hizo y el otro hermano no pudo. Admire a su otro hermano porque estaba dispuesto quizás a cocinar. No podía levantar los muebles y cargarlos y la nevera y la estufa, pero se ofreció a cocinar. See, if you're a strong person and help somebody move their furniture to another place, don't boast on the fact that you did it and somebody else didn't. You have the capacity to lift heavy things, but that person didn't. That person may be weak. But even though that person could not lift up the heavy stuff, that person could cook. And they offered to cook. So you got to respect the character of people. Hay que respetar, hermanos, las capacidades de nuestros hermanos. Si lo pueden hacer bien y si no, pues está bien, no se preocupe, hermano. Contribúyalo en cualquier cosa que usted pueda. You admire whatever it is that your brethren can do, whether it's a lot or a little, you admire it. Y eso es un corazón lleno de contentamiento. That is a heart full of contentment. Yo tengo la convicción, hermanos, de que como miembros del cuerpo de Cristo, debemos, por un lado, entender cuando un hermano por dificultades u obstáculos no puede ser de apoyo. Imagínense, hermanos, ¿se acuerdan cuando nuestro pastor estaba ya en sus últimos días de vida? ¿Qué podía hacer, hermanos, cuando usted necesitara un consejo? Cuando necesitaba que lo visitara, ¿qué podía hacer nuestro pastor? ¿Y lo iba a culpar por eso? Estaba en necesidad, hermanos. Él necesitaba que lo visitaran. Él necesitaba el apoyo. Estamos viendo, hermanos, es un ejemplo que estoy sacando. No estoy diciendo que nadie lo hizo. Es un ejemplo que estoy dando. Porque si el pastor tuviera la salud y la fuerza y usted lo necesitaba a las 3 de la madrugada,
Y va a estar ahí, ¿verdad que sí? Estamos viendo, hermanos. I just gave the example of our pastor. You know, when he was on his last days of his life, he was the kind of person that you could call any time at night and he would be there. But now, given his health, his progressively deteriorating health, lack of strength, would you blame him for not being there at a time when you needed him? You can't, right? He had limitations. Right? Well, think about it. Maybe your brothers and sisters don't have the same condition, but they still have limitations. Piénselo, hermano. Quizás tu hermano o hermana que está aquí, que se ve saludable, no tiene la condición que tenía nuestro pastor, pero tiene alguna flaqueza, alguna debilidad, algún impedimento. Hay que tomar eso en consideración. Esa es la convicción que yo tengo, hermanos. Que tenemos que ser comprensivos. We have to be understanding. Por otro lado, hermanos, el que no tiene obstáculo debe de ser solícito en ayudar. And on the other hand, those who are willing, who have no obstacles, they should be willing to help. That's how this works. Sometimes you can be there, sometimes you can't. But you can count on somebody else who at that moment can be there. Así es que trabaja esto, hermanos. Así es que trabaja un cuerpo. Cuando un hermano no puede estar ahí, tú puedes estar ahí. Y cuando tú no puedas, otro puede estar. Y nadie se lleva el crédito se lo lleva el Señor. Amén. See, nobody takes the credit. The credit belongs to the Lord. La gloria a quien le pertenece es al Señor. The glory belongs to the Lord. Y hermanos, tengo mucho más que decir, pero no quiero aguantarlos aquí. Hay mucho material, no se preocupen, los dejo un poquito de hambre hoy, para que vengan con deseos la próxima. El único que no le gusta eso es a Carlos. Hermano, váyanse con esto, aprendamos. Esta semana vamos a ejercitar el contentamiento. Vamos a aprender, hermanos, que en cualquier circunstancia que estamos, el que está en control es el Señor. Si el Señor está permitiendo que tú disfrutes de abundancia, gloria a Dios, contento por eso. Pero si el Señor está permitiendo que pases por escasez esta semana, gloria a Dios también. Aprendamos a confiar en Él, en que a través de esto Él nos está enseñando contentamiento. Hermanos, el contentamiento no viene naturalmente. Contentment is not natural. Si acaso es antinatural, va contrario a nuestra naturaleza. See, contentment is not natural. It goes against our nature. Nosotros somos como los epicúreos que queremos placer y placer y placer y evitar el dolor, el sufrimiento, ¿verdad que sí? Por naturaleza somos epicúreos. No tendemos a ser como los estoicos, que no dejamos que las circunstancias nos afecten, ¿verdad? Claro, no estoy llamando a nadie a ser estoico, aunque no tiene nada de malo ser estoico. Seamos más, hermanos, bíblicos. Porque la satisfacción del creyente está en que Dios es soberano y Él está en control. Amén. Y esto es algo que, como dije, no viene naturalmente. Hay que aprenderlo. Hay que practicarlo. Y el Señor nos pasa a través de situaciones para que aprendamos contentamiento. So it doesn't come naturally. Contentment does not come naturally. It's anti-natural. We are more like the Epicureans. Epicureans are always seeking pleasure and avoiding pain and suffering. That's what we do, right? Naturally, we are Epicureans. We're born Epicureans. We don't tend to be Stoic, right? We should be more like the Stoics.
where circumstances should not be affecting us. I'm not inviting you to be a Stoic, okay? But that's a better attitude than the Epicureans. Now, if you want to be biblical, okay, which is much better than being a Stoic, then you will rely on the fact that God is sovereign, He's in control of everything that comes in your life. If you enjoy plentiful, then give glory to God. Be content with your plenty. But if you enjoy, if you're lacking, actually you're not enjoying, you're lacking, you don't have enough, learn how to be content. The different circumstances that we go through, which are controlled by our sovereign God, are the lessons of life that teach us how to be content. We can't have everything we want in life. So we have to learn how to be content. No podemos tener todo lo que queremos en la vida, hermanos. No hay promesas de que se nos va a dar todo lo que se nos antoje. Hay que aprender a tener contentamiento. Depender completamente del Señor. Bueno, el Señor no me permitió tener esta casa, pues no la voy a tener. Es su voluntad. Dependo de Él, sea una cosa o la otra. Amén. The Lord did not allow me to have this house, then so be it. That's His will. I will depend on Him either way. Ese es el corazón lleno de contentamiento. El que depende completamente en Dios. That is the heart filled with contentment. The one that completely depends on the Lord. Oramos, hermanos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Como hemos visto, Señor, el apóstol Pablo había aprendido contentamiento.